Aquí está tu iglesia. Venimos delante de ti para recibir alimento. Si la palabra tuya, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quiere confrontarnos, yo te ruego que tú nos hagas sensibles. Si tú en tu sabiduría quieres alentarnos, ayúdanos, Dios, a recibirla. Si en tu gracia, Señor, nos das fortaleza para seguir en la carrera, Dios, que podamos escuchar la voz del entrenador. Queremos persistir en la carrera. Queremos seguir corriendo. Y queremos hacerlo, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia. Vamos a seguir estudiando. Estamos teniendo como base Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 24 al 27. Aún hay tiempo para que, si usted no ha puesto su celular en vibrador, lo pueda hacer, de tal forma que no sea usted distraído, o si suena, bueno, pues distraiga lo menos posible al que está escuchando palabra de Dios. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero en esta mañana centrarme en la última parte de este versículo 27. Dice: no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Solamente 2 puntos vamos a tratar de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta carrera. Estamos tocando el tema. ¿Cuál tema? Persiste en la carrera. Y en esa carrera, en esa persistencia, en ese correr, el apóstol Pablo nos habla en estos últimos versículos y nos dice: no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero leerles algunas otras versiones de este mismo versículo. Y dice la Nueva Traducción Viviente: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario,
temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios para todos dice: golpeo mi cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. La traducción en el lenguaje actual dice: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Se dan cuenta cómo va dejando un poquito más de claridad? Y la Nueva Biblia Viva dice: más bien, como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la carrera, y nosotros se nos viene a nuestra mente de inmediato las escenas de las Olimpiadas, nosotros vemos solamente a los corredores, solamente a los participantes en las diferentes disciplinas, y nos damos cuenta quién es mejor que el otro. Pero detrás de la competencia ya ha habido disciplina en el entrenamiento. Ya ha habido disciplina en hacer lo que su entrenador le está diciendo cómo lo tiene que hacer. Y si hablamos de las competencias olímpicas, ¿cuánto tiempo se tardan en entrenar? ¿Cada cuántos? Cada 4 años. O sea, que terminan esas competencias olímpicas y empiezan a entrenar, empiezan a disciplinarse. ¿Por qué? Porque no quieren ser eliminados. La vida del cristiano tiene que ser una vida que ya lo hemos escuchado. Hace 8 días escuchábamos el tema de ejercítate. ¿En qué? En la piedad. La vida cristiana es un constante ejercicio. Ahora, mire, yo quiero que vaya también a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y veamos qué es lo que dice en el capítulo 2, versículo 5. Segunda de Timoteo 2, 5. Ahí el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y le está dando también unas instrucciones. Y como corredor en esa competencia, le dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, ¿sí qué? Si no lucha legítimamente. Ustedes recordarán aquella competencia muy sonada en el que un hombre político, y ya se empezaron a reír, ya se acordaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Se atravesó y ya no corrió completa la carrera, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay los dos riesgos.
Dice la Nueva Traducción Viviente: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Palabra de Dios para Todos dice: cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Traducción del lenguaje actual dice: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y la Nueva Biblia Viva dice: de la misma manera, el atleta debe obedecer las reglas del deporte si no quiere ser descalificado y perder el premio. Pablo estaba utilizando estos términos porque ellos estaban muy empatados, tenían mucha empatía, tenían conocimiento de estos conceptos. Y quiero leerles un poquito de la historia de lo que eran las reglas en los Juegos Olímpicos. Dice por ahí algunos historiadores, se dice que para la época en la que Pablo tomó este ejemplo, no había deportes por equipos, ni premios para segundos lugares. Las mujeres no estaban autorizadas para presenciar las competencias o participar en ellas. Los hombres competían desnudos y las infracciones se castigaban con azotes. Dense cuenta, en aquel entonces. En aquellos tiempos los que participaban lo hacían compitiendo, a diferencia de nuestros días, siempre a título individual y no como actualmente representando a un país. Se dice en la historia que no se entregaban medallas, solamente se colocaba en la cabeza del ganador una guirnalda hecha con hojas de olivo. En todo caso, a los triunfadores se les concedía el honor de colocar una estatua con su efigie en la mítica Olimpia. En consecuencia, la fama seguía a los campeones olímpicos en sus ciudades natales, ya que acudían de varias ciudades griegas, donde se erigían bustos de los vencedores y se escribían poemas en su honor. Entonces, cuando Pablo les está diciendo, corre de tal forma que no seas eliminado, corre de tal forma que no pierdas tu premio. Número uno, dice que no lo hacían en equipo, lo hacían de manera individual. Y me llamó mucho la atención, dice que corrían desnudos. Y fue cuando entendí, cuando el apóstol Pablo dice: deshazte de todo peso de pecado. ¿Para qué? Pues para correr ligeritos, ¿no? Ya lo escuchamos en alguna otra enseñanza. Pero ¿qué nos habla cuando no solamente eso de despojarme del peso que traigo encima, sino también de la transparencia, de lo que Dios está viendo tal cual soy, de tal forma que no pierda el premio? Lo que Dios quiere en nuestra carrera es que seamos ganadores. Y no es una terapia emocional o psicológica, pero el deseo de nuestro Dios, desde que creó al hombre, es que fuera
el que sojuzgara la tierra. Ese es el deseo de nuestro Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando y dice, no es que yo mismo venga a ser descalificado, está hablando también de otra cosa. Dice que había, dentro de la historia, había un heraldo que salía por las ciudades griegas y empezaba a decirles y avisarles que ya iban a empezar las competencias. Pero también ese heraldo, ese embajador, a esa persona que enviaban a avisar de las carreras, también le decían cuáles eran las reglas para poder inscribirse en las carreras. Y escuchen solamente algunas, las quiero leer. 1. Decía estas reglas: quedan excluidos de los juegos los esclavos y bárbaros, o sea, los extranjeros, los que no eran griegos. 2. Quedan igualmente excluidos los que no han pagado multas, los delincuentes, los reincidentes, los homicidas voluntarios o involuntarios y los sacrílegos. Había reglas. 3. Todos los participantes en las pruebas deben estar inscritos con 1 año de antelación, haber jurado cumplir el reglamento, y si no son ganadores de los juegos anteriores, es necesario que hayan pasado 10 meses de entrenamiento, uno de ellos como mínimo en el gimnasio de Elis, bajo la inmediata supervisión de los helanódices, los entrenadores autorizados. 4. El atleta que llegue con retraso queda excluido de la prueba, el que no llegaba a tiempo para empezar la carrera. Otro, durante las pruebas, los maestros o los entrenadores de los competidores serán recluidos en un recinto especial completamente desnudos. 7. Está prohibido dar muerte al adversario voluntario o involuntariamente, tanto en la lucha como en el pugilato, bajo la pena de perder la recompensa de vencedor y sufrir una importante multa. Y bueno, así hay 12 reglas que no quiero tampoco invertir mucho tiempo en esto. Lo que sí quiero que usted vaya viendo y que podamos entender claramente por qué el apóstol Pablo en esta última frase, no sea que habiendo yo sido heraldo, en la última parte del 9:27, dice, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, no sea que yo mismo, habiendo anunciado las competencias y tener una condición física para ir de pueblo en pueblo anunciándolas, yo mismo no cumpla mi tarea. Yo mismo cumpla el deber de haber anunciado la competencia y ni siquiera mi pago, el premio que me van a dar por hacer ese trabajo, lo reciba. Ese era prácticamente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora, regresemos ahí en el pasaje base. Y yo les dije que nos íbamos a centrar en esta última parte del versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ya lo estudiamos.
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con habiendo sido heraldo? ¿Por qué el apóstol Pablo utilizó este término? ¿Por qué el apóstol Pablo, en la carrera que estaba diciendo desde el versículo 24, en la que estamos todos, utiliza este término, habiendo sido heraldo? Vamos a estudiarlo y yo quiero que vayamos, para que vayamos entendiendo por qué el apóstol Pablo expresó estas palabras, habiendo sido yo heraldo. Lucas capítulo 9 está nuestro Señor Jesucristo entrenando a sus discípulos. Los discípulos ya están en un entrenamiento. Y obviamente como todo, ellos ya empezaban a hacer sus prácticas profesionales. Ellos ya los empezaban a mandar a hacer el ejercicio para el cual Jesús los había llamado. Dice el versículo 1, habiendo reunido ¿a quiénes? A sus 12, a los que estaban entrenando, a sus 12 alumnos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. ¿Estamos listos? ¿Continuamos? Ok. Versículo 3. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Versículo 6, léalo conmigo. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas ¿En qué consistía la práctica que iban a hacer los 12 discípulos? ¿En qué consistía? Nuevamente, ellos tenían que salir por todas las aldeas. ¿Qué haciendo? Anunciando el evangelio. Cuando nosotros vemos el contexto de los versículos de la carrera que menciona el apóstol Pablo está defendiendo, por así decirlo, la predicación que él había estado haciendo y que algunos estaban poniendo en duda. A ver, ¿a ti quién te mandó? ¿A ti quién te autorizó? Si solamente los apóstoles son aquellos 12 que estuvieron con Jesús. Y empezaban a cuestionar. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo: yo tengo una carrera. Usted, se lo voy a dejar de tarea para que usted lea el capítulo 9 completo de Primera de Corintios y el capítulo 10, porque ahí vamos a tener el contexto de todo lo que implica esta carrera. Pero prácticamente la carrera de la que está hablando el apóstol Pablo es esta que Jesús les está diciendo a sus discípulos que tienen que hacer. Entonces, la carrera consiste en ¿qué? Anunciar
el evangelio. Tienen que ir y anunciar el evangelio. Obviamente, la predicación y el anuncio del evangelio trae herramientas. Y dice el versículo 1 que les dio autoridad para echar fuera demonios y les dio autoridad para sanar enfermedades. Pero el propósito no era sanar enfermos. Jesucristo no vino a resucitar muertos. Jesucristo no vino a sanar leprosos. Jesucristo no vino para resucitar a los muertos. Jesucristo vino ¿para qué? Para salvarnos, para perdonar pecados, para anunciar la reconciliación con Dios. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que entender por qué el apóstol Pablo dice, habiendo sido yo heraldo. ¿Heraldo de qué? Heraldo de anunciar el evangelio. Más tarde nosotros vemos ahí dentro del mismo capítulo cómo Jesús alimenta a los 5,000. Lo vemos a partir del versículo 10. Pero cuando Jesús escucha a los discípulos que les dicen, ¿sabes qué? Despacha a la multitud. Ya diles que se vayan porque ya es tarde. Nosotros no tenemos que comer. Y fíjense lo que les dice Jesús en el versículo 13. Vamos ahí al versículo 13. Jesús ora por la multiplicación y ya que elevó la oración al Padre y después de que ellos dijeron no tenemos que darles, qué contrastes, ¿no? Porque ellos habían ido a predicar y les había dicho, ustedes tienen autoridad para echar fuera demonios. Yo les doy autoridad para sanar enfermos. Pero cuando Jesús vio la necesidad de alimento de la gente, los discípulos dijeron, no tenemos que darles de comer. Y Jesucristo se las regresa y les dice, y Él les dijo, dadles de comer. O sea, no les dijo a la gente, vengan, ya está multiplicado el pan. Hay 2, 3, 4 estaciones, como a veces lo hacemos en el buffet, y vengan y ustedes coman. No. En ese entrenamiento a los discípulos les dijo, denles ustedes de comer. Algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que cuando somos heraldos, Dios nos ha llamado con una tarea de anunciar el evangelio. Y no solamente de dar el anuncio del evangelio, sino de darles a comer el pan que está necesitando el hambriento. Usted y yo no podemos decir, no sé qué darles. Usted y yo no podemos decirle al compañero de trabajo, discúlpame, no sé ni qué decirte. No se vale, hermanos. Los discípulos en ese entrenamiento fue lo que dijeron, no tenemos, mejor diles que se vayan. Diles que vayan con el pastor. Diles que vayan con el hermano X. Quizás él te pueda dar un consejo. Estamos en una carrera. Somos heraldos. Vamos a verlo. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Y este versículo hasta lo cantamos. Se le ha puesto música.
y lo cantamos en alguna ocasión. ¿Verdad que sí lo cantamos? Vamos a leerlo. Mas vosotros, dijo el apóstol, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos se sienten así? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la carrera. Ese es el propósito de ser heraldo. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, no sea que habiendo sido yo un anunciador de la luz del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, era porque estaba haciendo un trabajo, era porque estaba haciendo un ejercicio en esa carrera de ir anunciando. Ahora, hay dos formas, y yo no sé, aquí es donde yo creo que nosotros tenemos que evaluarnos. Hace 8 días nos dejaban con una pregunta: revise sus acciones, revise cómo está usted haciendo. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Ahora nosotros pudiéramos empezar a hacernos esa pregunta: ¿estoy siendo heraldo de manera voluntaria o de manera involuntaria? ¿Qué preferirían ustedes hacer? ¿Ser anunciadores del evangelio de manera voluntaria o de manera involuntaria? Porque sí, hay de las dos, ¿eh? Mire lo que el mismo apóstol Pablo escribe ahí en Primera de Corintios, en el versículo 17 del capítulo 9. En el mismo capítulo en el que estamos, pero mire lo que dice el versículo 17, cómo el apóstol Pablo se consideraba a él como heraldo. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahí hay una forma de hacerlo de manera voluntaria. Pero está la otra parte, dice el apóstol, pero si de mala voluntad, de todos modos, Dios para eso me llamó, dijo el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. De todos modos lo tengo que hacer. Si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Y si lo hago de mala voluntad, ¿habrá quien lo haga de mala voluntad? Yo creo que sí, hermanos. Porque quizás usted ha tenido un compañero de escuela que, cómo ha sido cuchillito de palo. O quizás ha habido un compañero que tiene la sangrita de plomo. Es pesadito, dicen los chavos, es odiosito. Híjole, pero mejor le doy la vuelta. Y a lo mejor usted se ve en la necesidad de compartirle el evangelio. Y a lo mejor no lo hace como si le quisiera compartir a su mero cuate, ¿verdad? A lo mejor ahí aplica de mala voluntad. Híjole, ni se lo merece, pero bueno, Dios, pues aquí me pusiste a hablarle y lo tengo que hacer. Por eso el apóstol Pablo está utilizando estos términos y dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ya tuve mi estrellita.
Pero si no lo hago de buena voluntad, de todos modos es una instrucción que Dios me está dando. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Gracias a Dios, hermanos, porque vivimos en un México con libertad de expresión. Quizás hubo un retén, pero no fue un retén para decirle: ¿qué lleva? ¿Por qué trae esa Biblia? ¿A dónde va? ¿O sí? Usted pudo llegar tranquilamente en esta mañana para congregarse. Pero mire, hermanos, cómo la iglesia en un principio, y nosotros lo vemos ahí en Hechos 8, del 1 al 4. Y quizás para algunos sea conocido, quizá para otros no este pasaje, pero dice la historia de la iglesia escrita en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 empieza narrando la historia de la iglesia. Y Saulo, que más tarde fue el predicador, el heraldo Pablo, dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En su muerte de quién? De Esteban, alguien que había confrontado, uno de los diáconos que no solamente servía las mesas, uno de los diáconos que no solamente era un servidor, sino que también predicaba el evangelio, y por eso lo mataron. Dice: y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y toda la iglesia fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Ellos se quedaron ahí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, al que habían matado, e hicieron gran llanto sobre él. Y Pablo, en aquel entonces todavía no le cambiaba el nombre Dios, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, no era una situación fácil, era una situación complicada. Y ustedes imagínense la escena. Pero dice que fueron esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio. ¿Lo hicieron de manera voluntaria? Dijeron: sí, yo voy a empezar a predicar, y se empezaron a ir por las ciudades. No, fue de manera involuntaria. Dios, de una o de otra forma, en ese tiempo de la iglesia, hizo que el evangelio fuera extendido. Y tenemos a un Dios que es el mismo de ayer, y que es el mismo de hoy, y que seguirá siendo por siempre. De tal forma, hermano, que si nosotros no entendemos que somos heraldos, que hemos sido llamados para anunciar el evangelio, ese mismo Dios que hizo que hubiera persecución en la iglesia para que el evangelio fuera esparcido, lo puede hacer hoy. ¿Qué elegimos? ¿Hacerlo de manera voluntaria? ¿O que nos tuerza la mano el Señor y decir: porque saben una cosa, hermanos, dice la Escritura que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él nos los dio. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20, está bien claro que nosotros, que hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo,
nos ha dado esta tarea. Yo quisiera hacer una pregunta antes de entrar a explicar esto. ¿Hay alguien en este auditorio que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador en su corazón? ¿Puede levantar su mano? ¿Habrá alguno? Todos le hemos dicho, aquí hay una persona, pero miren, de todos hay 2 personas. Todos los demás entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros al salvarnos, al perdonar nuestros pecados. ¿Sí lo entendemos? Seguros. Porque creo que hoy es una oportunidad para decirle a Dios: Dios, ¿cuál es el propósito para mi vida? El apóstol Pablo está diciendo ahí en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, todo lo que ha sido hecho nuevo, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo nos reconcilió con el Padre y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras ¿de qué? De la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? De esa reconciliación que Dios quería del hombre que un día se escondió de la presencia de Dios, de un hombre que estaba en el huerto del Edén, limpio, sin malos pensamientos, sin inhibiciones, andaba encueradito. Su mujer que Dios le había dado, igual, sin inhibiciones, limpia de pensamientos, encueradita, y los 2 se podían ver y andar paseando sin problema. Pero llegó un día en el que dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué fue? Porque empezó a entrar el pecado a su corazón y se dieron cuenta que había cosas buenas y malas. ¿Y qué sucedió en ese momento? Que cuando Dios quiso platicar con ellos, dijeron: ¿cómo vamos a presentarnos así delante de Dios? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Porque nuestra misma conciencia ahora del hombre le dice: ¿qué cara tengo para presentarme delante de Dios? Y es a nosotros los que nos ha hecho nuevas criaturas, que dice que nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, del hombre que siente vergüenza, del que sabe que tiene pecado y que no puede presentarse delante de Dios. Ese ministerio nos ha sido dado a nosotros, que hemos nacido de nuevo, que Dios nos ha concedido el privilegio de ser nuevas criaturas. Entonces, hermanos, este es el primer punto. Soy un heraldo de Dios. ¿Hay necesidad en la gente? La hay. ¿Nos ha dado Dios capacidad? Él nos las da. Dice: yo te doy autoridad. Él nos ha dado al entrenador. Que no sabemos qué decir, dice que Él nos recordará todas aquellas cosas que habremos de hablar. No sé qué decirle a mi compañero, el Espíritu Santo te recordará lo que tú
has escuchado, lo que tú has leído, lo que tú has escudriñado. Pero sí tenemos que tener presentes que nosotros somos heraldos. Y que esa carrera que el apóstol Pablo les explicó y les dijo, hay una carrera, consiste en el anunciar el evangelio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Del hombre con Dios. ¿A través de qué? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me repite Romanos 3:23? Alguien rapidito. ¿Muy fuerte? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, simple y sencillamente, al nacer, nace con un pecado que viene de generación en generación, desde Adán hasta nuestros tiempos. Y por eso vemos al niño muy chiquito, todavía ni empieza a hablar, y ya le lanzó el rasguño a su mamá, que le da de comer, que lo cuida, que lo protege. Apenas se empieza a hablar y los niños empiezan a hacer cosas que decimos, ¿de dónde? ¿De quién lo aprendió? Es el pecado que viene dentro del hombre. Y la paga del pecado es muerte. Pero dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. Así que, hermanos, si nosotros tenemos bien claro que somos heraldos, que nos ha sido conferido, no solamente al que es llamado apóstol, como el apóstol Pablo, no solamente al que se le ha llamado para decir, hey, vente, porque necesitamos ir a predicar al parque. No, ya nosotros lo vimos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y al que es nueva criatura se le ha dado el ministerio, el encargo de ser heraldo. Ahora, si somos heraldos, hay que cuidarnos, porque podemos tener el riesgo, dice el apóstol Pablo, de ser descalificados. ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo. No sea que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo sido un buen compartidor de las buenas nuevas de salvación, yo mismo pierda el premio. ¿Cómo pierdo el premio? ¿Cuáles son los riesgos? Uno de los principales riesgos de perder nuestro premio es la falta de obediencia. Los atletas tenían un entrenador. Hoy en nosotros tenemos bien claro, si van al gimnasio, siempre hay un instructor, ¿o no? Que les dice, a ver, espérate, no le metas tanto porque te puede hacer daño. Primero empiézale despacio, ¿o no? Hay un entrenador y si no se le hace caso, hay riesgos. Un competidor en cualquier disciplina deportiva va a tener un entrenador. Y si no se obedece la voz del entrenador, hay un riesgo muy grande. Y eso le pasó al rey Saúl. Primera de Saúl. Es que traigo la Biblia del Mormón. No es cierto, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Es que ya estaban durmiendo, pastor. Primer libro de Samuel, capítulo 13.
Mire cómo Saúl desobedece y hay una sentencia. Dice el versículo 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Si tú lo hubieras obedecido, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A Saúl se le había dicho: ¿sabes qué, Saúl? Estamos en guerra. Y Samuel le dijo: espérame, voy a hacer un encargo de Dios. Era el profeta. En 7 días regreso. Eso le dijo el domingo. Pero como la pelea estaba muy fuerte, el sábado por la tardecita vio que no aparecía el profeta y dijo: no, pues yo la voy a sacrificar. Y cuando va llegando el profeta y ve y le dice: ¿qué hiciste? Si Dios te dijo que te esperaras 7 días, ¿por qué te desesperaste? ¿Por qué no obedeciste? La obediencia, hermanos, puede hacer que perdamos el premio. Samuel le dijo bien clarito al rey: locamente has hecho, porque no obedeciste. Hermanos, cuando nosotros no tenemos bien claro quién es el que nos hizo nueva criatura y escuchamos la voz de nuestro entrenador. ¿Quién es la voz del entrenador? El Espíritu Santo. Y nos dice: háblale. Háblale porque está metido en un problemón. Háblale porque es el momento exacto para que reciba el evangelio. Y nosotros decimos: híjole, ¿cómo le voy a hablar? Y desobedecemos. Hermanos, corremos un riesgo. El apóstol Pablo lo dijo: puede que vengamos a ser, ¿qué? Eliminados, que perdamos el premio. Saúl pudo haber durado mucho tiempo y su generación pudo haber sido el que siguiera reinando, pero desobedeció. Era un problema en Saúl el ser desobediente, ¿eh? Era un problema. Lo vemos más adelante nosotros en el capítulo 15, versículo 22 y 23. Ya había escuchado que no tenía que desobedecer. Y nuevamente Dios le da una instrucción y otra vez vuelve a desobedecer. 15, 22 y 23. Dice la escritura: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, y que quede claro, yo no le estoy diciendo a los servidores: hermanos, dejen de servir. Maestros, dejen de enseñar.
Hermanos de casas de enseñanzas, dejen de hacer lo que están haciendo, no. Pero ¿saben una cosa? Jesús, cuando vino a la tierra, Él no vino con un objetivo de sanar enfermos. Él vino con un objetivo de dar vida eterna al ser humano. Dios no nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para ser buenos en lo que querramos. Dios nos llamó para ser heraldos. Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso lo tenemos que tener bien claro. Esa debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida cristiana. Nuestro correr y de persistir en la carrera, hermanos, debe de ser anunciar que Jesucristo reconcilia al hombre con Dios. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que tengan vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos ser eliminados? Cuando yo desobedezco la instrucción por la cual Dios me llamó. ¿Sí es cierto? ¿Podemos ser predicadores? ¿Sí es cierto? ¿Podemos ser maestros? ¿Sí es cierto? ¿Podemos ser parte del ministerio de alabanza? ¿Sí es cierto? ¿Podemos ser parte de los que sirven atendiendo cuando vienen llegando? ¿Sí es cierto? Pero mi prioridad tenemos que tenerla bien clara. ¿Cuál es? Anunciar el evangelio de salvación. Esa debe de ser nuestra prioridad en nuestra carrera como cristianos. ¿Nos queda claro, hermanos? ¿Nos queda claro, iglesia? No somos una iglesia que querramos que esto se abarrote y que tengamos 3 o 4 reuniones. No. Lo que queremos es que seamos una iglesia que comparte las buenas nuevas de salvación. En palabra, dice, ¿y en qué? Y en hechos. ¿Sí, hermanos? Ahora, cuando yo les decía que les voy a dejar de tarea que ustedes estudien el capítulo 9 y el versículo 10, es porque así como en los Juegos Olímpicos había reglas, el capítulo 10 nos dice de esas reglas para no ser eliminados. Dice: corran, pero no golpeen al aire. Corran, peleen, pero luchen legítimamente, le dijeron a Timoteo. Y el capítulo 10, solamente quiero mencionarlas. Dice, usted lo va a estudiar. Versículo 7. Les está hablando a la iglesia de Corintio. Ni seáis ¿qué? Ni seas ¿qué? Idólatras. ¿Será que todavía hay ídolos en nuestro corazón? Digámosle a Dios: revélame. Revélame, Dios, si aún hay cosas que tengo que desechar. Mira, quiero ser como ese atleta que corre desnudo, sin nada que ocultar. Dios, si hay algo que tú estás viendo, Dios, revélame, de tal forma que yo pueda deshacerme de ese peso de pecado. Y sigue diciendo, ¿de qué? 8. Ni forniquemos. Entonces, idolatría, fornicación, y entendemos perfectamente lo que es fornicación, ¿verdad? ¿Qué es fornicación? Estudiando era
que dice que en el original esta palabra de fornicar era tener relaciones sexuales con prostitutas. Pero cuando nosotros vamos a nuestra vida cristiana y le decimos a Dios: Dios, ¿no será que me estoy mezclando con cosas del mundo? ¿No será que me estoy corrompiendo con otras cosas? Entonces, número 1 dice que hay reglas, y el capítulo 10 las dice. Tenemos que desechar idolatría, tenemos que desechar fornicación. Versículo 9, ¿qué dice? Ni tentemos al Señor. Ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo a Números, cuando la gente, a pesar de haber visto las maravillas de Dios en Egipto, las plagas que sucedieron y que nunca les pasó a ellos nada, a pesar de haber visto la maravilla de Dios, de haberlos pasado por el mar y que casi los alcanzaba el ejército, y que Dios hizo que se quedaran ahogados, y sin embargo ellos pasaron bien. A pesar de que ellos habían visto cómo había hecho Moisés que el agua amarga se convirtiera en dulce para que ellos pudieran tomar, aún así todavía ellos empezaban a decir: ¿dónde está Dios? ¿Para qué nos sacaste? Eso es tentar a Dios. Cuidado, hermanos, cuidado, porque muchas veces podemos escuchar del que no conoce de Dios decir: ahí está, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Cuidado cuando de nuestros labios digamos, en los problemas, en las angustias, en las aflicciones, en lo más fuerte, que digamos: Dios, ¿dónde estás? Eso es tentar a Dios. A pesar de saber que Él tiene el control y que decimos que es un Dios soberano y que tiene el control de nuestras vidas, le digamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando por esto? Es retar a Dios. Pues no que tú me ibas a ayudar, no que me ibas a sustentar. Cuidado. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Dónde está Dios? Moisés, ¿para eso nos trajiste? Eso es tentar a Dios. Por eso el apóstol dice que podemos venir a ser eliminados y perder nuestro premio. Versículo 9 entonces dice: ni tentemos al Señor. Y versículo 10, versículo 10 dice: ni murmuréis. Creo que no hay mucho que explicar. Entendemos perfectamente qué es la murmuración. Entonces hay reglas en la competencia. Número 1, soy un heraldo, soy un corredor en esta carrera, pero también debo de correr legítimamente. 2 puntos. 1, soy un corredor. Ya me inscribí en la carrera, tengo que reconocerlo. Soy un corredor, soy un heraldo. ¿En qué consiste? En anunciar el evangelio. Número 2, debo de correr
legítimamente. Y están las reglas puestas. Incline su rostro y digámosle a Dios: Dios, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme hecho nueva criatura. Y gracias por darme el privilegio de participar